¿Qué les parece si oramos y comenzamos? Querido Padre, te agradecemos por traernos Señor, a estudiar tu palabra. Alabamos tu nombre, Señor, por tus bondades, por tu amor, tu misericordia hacia nosotros. Inmerecedores como somos, sin embargo, Señor, hijos tuyos por tu gracia y a través de nuestro Salvador amado Jesús. Tenemos el gozo, Señor, de saber que somos perdonados, aceptos ante tu presencia, cubiertos en la maravillosa justicia de nuestro Salvador. Y tenemos la gloriosa esperanza de que en Cristo ya tenemos vida eterna y que muy pronto, cuando venga a buscarnos, no estaremos con Cristo, Señor. Padre, te imploramos que al estudiar tu palabra nos hables, nos guíes a la verdad y nos des, Señor, tu espíritu para que Él nos guíe a toda la verdad y nos dé el poder para vivir de acuerdo a esta verdad. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, vamos a... vamos a irnos entonces a... Les voy a mostrar la representación. Estamos estudiando acerca de la Trinidad y la semana pasada comenzamos a ver este tema llamado las tres realidades de Jesús. Las tres realidades de Jesús, y vimos la semana pasada la primera realidad que era su divinidad, Cristo, Jesús como Dios. Si me das la capacidad de compartir la pantalla, ahí está, gracias. Entonces vimos a Jesús como Dios y hemos de entender de que cada una de estas realidades de Jesús existe en forma independiente de la otra. Las tres realidades de Jesús, hoy vamos a mirar a Jesús como el Hijo de Dios. Y las tres realidades de Jesús, que es la balanza de la verdad en cuanto a Cristo, a Jesús, es que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios y Él es el Hijo del hombre. Y ya les he estado hablando bastante en cuanto a esto de la naturaleza de la verdad, y que para tener verdad, toda verdad, tiene por lo menos dos realidades en ella que conforman una verdad. Y estas realidades se encuentran en tensión, parecen contradecirse, parece que no pudieran coexistir juntas, pero la verdad es que coexisten juntas. Y cada una de estas realidades, cada uno de estos elementos de la verdad es esencial. Si se saca uno de estos elementos, se destruye la verdad. No importa que se mantenga un elemento de la verdad. Si se saca el otro o se disminuye el otro, entonces se destruye la verdad. Entonces, en cuanto a Jesús, hay tres realidades que han de mantenerse en tensión, pero unidas para tener a Jesús. Y ellas son la realidad de que Jesús es Dios. Como Dios, Jesús es eterno, nunca tuvo origen, Él es igual a Dios, tiene la misma naturaleza de Dios el Padre, y él es Jehová del Antiguo Testamento, merece adoración y la recibe como derecho propio, como Dios, porque Él es Dios. Entonces ahora al contemplar el otro aspecto de esta realidad de Cristo, que es su naturaleza como hijo de Dios, no nos hemos de olvidar que Él es Dios. Porque tristemente los antitrinitarios, ellos exaltan este elemento de la verdad en cuanto a Jesús, que Él es hijo de Dios. Y ellos niegan o disminuyen la realidad que Él es Dios. Entre los testigos de Jehová, ellos niegan casi absolutamente la divinidad de Jesús. Entre los adventistas antitrinitarios, ellos no niegan la divinidad de Cristo, pero la disminuyen. Lo que es importante para ellos y lo que ellos siempre están hablando y siempre están exaltando es que Él es el Hijo de Dios.
Entonces, no, la verdad debe ser puesta siempre en balance y no nos podemos olvidar de un aspecto para poder presentar el otro. Y yo quiero que eso lo tengan bien presente. Y si tú por primera vez te unes a nuestra reunión hoy, quiero que vayas y veas la presentación de la semana pasada, porque si tú escuchas tan solo lo que yo presento hoy y no tienes la evidencia bíblica de la divinidad de Cristo, entonces vas a ser desbalanceado. Yo quiero nuevamente afirmar el hecho de lo que presenté la semana pasada. Cristo Jesús, sobre todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, es el eterno Dios. Es el eterno Dios, como lo llamó a Tomás. Le dijo, mi Señor y mi Dios. Entonces, Cristo Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor, es Jehová. Es el eterno, el todopoderoso, el omnipotente, como Dios nunca tuvo origen, ha sido eterno. Entonces, quiero que eso quede bien, bien claro, porque ahora al mirar el otro aspecto, que es Jesús como hijo de Dios, esto parece incongruente, pero no es incongruente. Hemos de mantener estas verdades en tensión. Así que vamos a ver a Jesús como el hijo de Dios. Veamos entonces en las Sagradas Escrituras cómo en las Sagradas Escrituras Jesús es declarado ser el Hijo de Dios. Y Dios el Padre mismo así lo declara. En el libro de Lucas capítulo 3 versículo 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que este es el Padre identificando a Jesús como su hijo y lo llama mi hijo amado. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 7, dice, y vino una nube que les cubrió de sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Así que aquí es la segunda vez que Dios el Padre declara a Jesús ser su hijo amado. Así que claramente Jesús es el Hijo de Dios. Jesús mismo se llamó a él el Hijo de Dios. Miren, veamos algunas declaraciones. Juan 9, 35 al 37. Oyó Jesús que le habían expulsado cuando Jesús sanó al ciego, ¿se acuerdan? Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Y qué hace el ciego? Se postra y lo adora. San Juan 10:36, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Así que Jesús se declara abiertamente que Él es el Hijo de Dios. Los malos espíritus reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Dicen, nos fuimos para atrás, espérense un poquito. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que los malos espíritus en un tiempo fueron buenos espíritus? Y ellos conocían a Jesús, lo conocían en el cielo y lo conocían como el Hijo de Dios. Así que Marcos 3:11 nos muestra claramente que los malos espíritus declaran a Jesús ser el Hijo de Dios. Y muchas otras partes en las Escrituras se nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. En Marcos 1:1 dice el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas 1:35, y respondiendo el ángel le dijo, hablándole a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Así que aquí vemos claramente el ángel Gabriel llamando a Jesús el Hijo de Dios, Juan 1:34, y yo le vi. Este es Juan el Bautista hablando. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 20:31,
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Así que Juan también en el libro de Apocalipsis identifica a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, veamos algunos textos en los cuales se presentan estas dos realidades de Jesús ser Dios e Hijo de Dios a la misma vez, para que veamos que no hay incongruencia, que en las Sagradas Escrituras ambas realidades cohabitan en Cristo Jesús. En 1 de Juan capítulo 5 y versículo 20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y miren ahora, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que este texto presenta a Jesucristo como Dios, el verdadero Dios, y como el Hijo de Dios. Así que para los escritores de la Biblia, no era contradictorio que Jesús fuese Hijo de Dios y que fuese Dios a la misma vez. No hay contradicción, porque cuando nosotros entendemos la naturaleza de la verdad, entonces es normal, sí, hay tensión, porque inmediatamente en la mente de uno viene la pregunta, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede que sea Dios o Hijo de Dios? Debe ser Dios o Hijo de Dios. Eso es nuestra manera pecaminosa de razonar las Sagradas Escrituras. Y ponemos la Biblia en contra de ella. ¿Y qué ocurre entonces cuando nosotros nos tomamos de un aspecto de la verdad? Vamos a usar textos que muestran mi aspecto de la verdad e ignoramos los textos que muestran el otro aspecto de la verdad, porque a mí me parece contradictorio. Y nosotros razonamos, la Biblia no se contradice a sí misma. Entonces ignoramos los aspectos de la verdad que contradicen mi posición o que muestran otro aspecto, pero no es contradicción, se complementa. De esa manera hemos de ver la verdad, por naturaleza la verdad se complementa, no se contradice. En Hebreos 1:8 dice, más al Hijo dice. Pablo está citando la palabra de Dios el Padre. Dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el trono de tu reino. Así que aquí tenemos al Hijo siendo llamado Dios. Y esto es en los días de la eternidad. Juan 11:4 dice, y oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Miren qué lindo, aquí mismo Jesús mismo se llama a él Dios e Hijo de Dios, ambas realidades Cristo las manifiesta. Así que nos debemos hacer la pregunta, ¿cómo es posible? Y hacemos esta pregunta no para tratar de ver una contradicción, sino que para tratar de entender el enlace que existe entre ambas realidades de esta verdad. ¿Cómo es posible que Dios sea hijo, que Jesús sea hijo y Dios a la misma vez? Hijo de Dios y Dios simultáneamente. En 1 de Timoteo 3:16 recordamos este versículo que dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Aquí tenemos esas dos realidades nuevamente, hablando de Jesús, se lo ve como el manifestado en carne, como hombre y Dios a la misma vez. Entonces, podemos hacernos la misma pregunta.
¿Cómo es posible que Jesús sea Dios y hombre a la misma vez? Nosotros no vemos eso como contradicción, lo vemos complementándose. Es una realidad en Cristo Jesús, pero la Biblia nos dice que es un misterio y es un gran misterio. Podemos ver la realidad, pero no podemos explicar la realidad. Va más allá del entendimiento humano, el explicar estas maravillosas realidades. Por eso la Biblia las llama misterios. Y no nos hemos de olvidar que el plan de la redención contiene misterios maravillosos. Y uno de ellos es el hecho de que Jesús es Dios y Hijo de Dios a la misma vez. En Isaías 9:6 se nos presenta las dos realidades de Jesús en cuanto a su divinidad y a su humanidad. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que aquí se presenta el otro polo, el otro elemento de la realidad de Jesús, que es su divinidad y su humanidad. Y como decía antes, nosotros no ponemos esto en duda, a pesar de que han habido herejías en el mundo cristiano que lo han puesto en duda. Han habido herejías en el mundo cristiano en el cual decían de que Jesús era Dios y que él parecía ser hombre. Y habían otras herejías que enseñaban de que Jesús era hombre y que como nosotros, Dios moraba en él. Pero eso no es la realidad de Jesús. Jesús era hombre y Dios a la misma vez. Entonces, hemos de tener mucho cuidado de nosotros separar una de la otra. Tienen que estar obrando juntos a pesar de que están en tensión y que la unidad no la podamos nosotros comprender 100%, pues son misterios. ¿Cómo es que nosotros vemos esta verdad? Es la palabra de Dios que nos muestra la realidad. Esto no es por teología, por explicación de un pastor, no, es porque lo vemos en la palabra de Dios, pero es un misterio para la mente humana. ¿Entiendes? En la Biblia claramente vemos a Jesús como Dios. Lo vimos la semana pasada. Hay tantos textos, es imposible negarlo. La Biblia lo muestra. Y es la misma Biblia que nos muestra a Jesús como ser humano. Y es imposible negarlo. Jesús es un ser humano, nació como ser humano, vivió como ser humano, murió como hombre. Es imposible, es otra realidad que la Biblia nos muestra. Y de la misma manera, la Biblia nos muestra la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y hemos de simplemente aceptarla. Esto es verdad también en cuanto a Jesús como Dios y como Hijo de Dios. Muy bien, vamos entonces a ver ahora a Cristo como Hijo de Dios. Hay tres palabras que definen a Jesús como el Hijo de Dios. La primera palabra es la palabra griega monógenes. Monógenes. Y esta palabra es traducida unigénito o el único engendrado. Pero literalmente la palabra significa único, especial, el único de su tipo o clase. Eso es lo que la palabra monógenes quiere decir. Aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y 5 veces se refiere a Jesús. Veamos algunos versículos donde se usa esta palabra. Juan 1:14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí se encuentra aquella palabra, la palabra monógenes, aquí traducida unigénito. La palabra unigénito tiende a dar un concepto misterioso, aquel concepto, pero no es nada misterioso. Lo único que quiere decir es que Él es el único, no hay otro como Él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único, no hay otro como él, el especial, el único en su clase. Eso es lo que la palabra quiere decir.
Hebreos 11:7. Miren cómo la Biblia se refiere a Isaac. Dice, por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito. Es la misma palabra que se refiere a Jesús. Ahora, la palabra unigénito aquí quiere decir el único, pero es que Isaac no era el único hijo de Abraham. Jesús tenía, Abraham también había tenido a Ismael. Ismael era el primogénito de Abraham. Entonces, ¿cómo se puede llamar a Isaac el único? Se lo llama porque él era el hijo de la promesa. No había otro como él. Él nació por un milagro y nació para cumplir una promesa. Es la misma manera en que Jesús nace. Jesús es el único porque él es el hijo de la promesa y no hay otro como él, y nació por un milagro, nació por la unción del Espíritu Santo sobre María, que obró el gran milagro de la concepción del Mesías, y Jesús nació como ser humano, pero no hay otro ser humano que sea como él. Él es el único. Entonces esa es la primera palabra que se refiere a Jesús. La segunda palabra es la palabra prototokos. La palabra prototokos es traducida primogénito y el significado es el primer nacido, el primogénito de los nacidos. Aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y 8 veces se refiere a Jesús. Veamos la manera en que se refiere a Jesús. En Marcos 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Así que claramente, literalmente, Jesús es el primogénito de María. María nunca había tenido otros niños. El primero de nacer fue Jesús. Por lo tanto, se lo llama el primogénito, porque literalmente es el primogénito de María. En Colosenses 1:15 dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Así que aquí a Jesús se asigna la primogenitura en cuanto a la creación. Él es el primer nacido de toda la creación. Así que esta primogenitura es distinta a la primogenitura con María. La primogenitura con María es su aspecto humano. La primogenitura de toda criatura es su aspecto como hijo de Dios. En Colosenses 1:18 se le da la primogenitura en otro aspecto. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que la primogenitura no necesariamente es cronológica, sino que también es importancia, porque Jesús no fue el primero de nacer entre los muertos, no fue el primero de resucitar entre los muertos. Hubieron otros que resucitaron, él mismo resucitó a un montón de personas. Entonces, él es primogénito en importancia, en preeminencia, porque gracias a su resurrección todos los otros seres humanos van a resucitar y han resucitado gracias a la resurrección de Jesús. Así que es primogenitura en importancia, no necesariamente en cronología. Así que, ¿cómo es Cristo Jesús el primogénito? Como hijo de Dios, cronológicamente, fue el primero en nacer, como hijo de Dios, el primero de la creación. Como hijo de María, cronológicamente también. ¿Por qué? Porque él fue el primer hijo de María. Y en importancia, ¿por qué? Porque él tomó el lugar de Adán. Y como ser humano, su nacimiento es el más importante de todo nacimiento porque él va a llegar a ser la cabeza de la raza humana. Él toma el lugar de Adán. Y también la primogenitura se le adjudica en cuanto a los muertos. Y su primogenitura de los muertos es en importancia, no cronológica. Entonces, vamos a investigar esto un poquito más. En Hechos 26-23, hablando de la resurrección, dice que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Se fijan que se le adjudica a Jesús ser el primero de la resurrección de los muertos?
En 1 Corintios 15, 20, 21 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es ellos. La palabra primicia aquí es lo más importante, lo más significativo. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de la vida, de los muertos. Es a través de Cristo que entra la resurrección de los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría resurrección. Por eso se lo llama el primogénito. Él es la primicia, es lo más importante. 1 Corintios 15, 22 y 23, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo Jesús todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La tercera palabra es la palabra genao, genao, que es traducido nacer, engendrar, dar a luz, parir. Eso es lo que la palabra genao quiere decir. Aparece 98 veces en el Nuevo Testamento, 7 veces se refiere a Jesús. Veamos dónde se refiere. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado Cristo. Esa palabra nacer es la palabra, o nació, es la palabra genao, que se refiere al nacimiento de Jesús, al hecho que él fue engendrado en el vientre de María y que nació de María. Y cuando nace de María, él es el primogénito de María. Hechos 13:33, pero Jesús es el único de su clase. No hay otro ser humano como él. Dios y hombre, obrado por un milagro del Espíritu Santo. Es el hijo de la promesa. Entonces ahí se encuentran las tres palabras. Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que la resurrección de los muertos se llama como un nacimiento también. Es el ser engendrado. Se fijan que aquí esta palabra engendrado está en el contexto de la resurrección de Cristo. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo? Esto no es en cuanto a la resurrección de los muertos, esto es en cuanto cuando el gran Dios del cielo llegó a ser el Hijo de Dios. Ya lo vamos a ver. Así que hay tres grandes realidades. Jesús es engendrado de María, Jesús es engendrado de los muertos y Jesús es engendrado de Dios. Los tres nacimientos de Jesús, de María como ser humano, de los muertos en su resurrección y de Dios como hijo de Dios. De los muertos cuando resucitó y de Dios. ¿Cuándo fue que Jesús nació de Dios? ¿Cuándo fue engendrado de Dios? Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, el origen del Hijo de Dios. Vamos a ver porque miren, como Dios, Jesús no tiene origen. Como ser humano, tiene un origen cuando fue engendrado en el vientre de María. Pero como Hijo de Dios, ¿tiene Jesús un origen? Claro, pues, tiene un origen. Ya lo vimos cuando Jesús le dice, hoy yo te he engendrado. Tenemos que ver cuándo es ese hoy. Veamos entonces el tiempo de su origen. Ahora, quiero volver a enfatizar que como Dios, Jesús no tiene origen, no tiene principio ni fin, Él es el primero y el último. Antes de Él no hubo Dios y después de Él no habrá Dios, como lo vimos la semana pasada. Ahora estamos mirando al aspecto de Él como hijo, no como Dios, como hijo. Colosenses 1:15. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Así que Jesús fue el primero de ser engendrado. Después de él viene toda la creación. Como hijo de Dios, él es el primogénito. Después de él viene toda la creación. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Bueno, es el primer nacido, es el primero. El Hijo de Dios es el primero. Entonces, antes ya estamos encontrando un tiempo. Cuando comienza la creación, ahí es cuando Jesús nace.
Colosenses 1:16, o el Hijo de Dios. No debemos de llamarlo Jesús porque Jesús ahí no existía todavía. Jesús llegó a existir, como lo dijimos la semana pasada, cuando llegó a ser humano. Colosenses 1:16, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, llega a ser, es engendrado, y luego él crea todas las cosas. Muy bien. Vamos a Colosenses 1, 17 y 18. Dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, porque, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga primacía. Así que Jesús es el principio. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Así que tristemente los antitrinitarios aplican estos versículos para la divinidad de Jesús. Y eso es incorrecto. Jesús no puede ser Dios como un Dios creado, como un Dios nacido. No, pues, porque no es eterno entonces. Cuando hablamos de Él siendo creado es como hombre, engendrado es como hijo de Dios, teniendo origen es en estas dos realidades, no en su realidad divina. Como Dios, Él nunca fue creado, nunca fue engendrado, no tiene origen ni tiene fin. ¿Queda eso claro? Porque no quiero que vayan de aquí y decir, el pastor enseña que Jesús fue creado. Claro, yo enseño que sí, como hombre y como hijo de Dios, pero no como Dios. Hemos de mirar las tres realidades en forma independiente y ver los versículos a dónde se están aplicando, a cuál de esas realidades los versículos bíblicos se aplican. Muy bien. En Proverbios 8, 22 al 24 dice lo siguiente: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Aquí está hablando la sabiduría, pero la sabiduría está siendo personificada porque Jesús es la sabiduría de Dios. Versículos 25 al 27 dice, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Así que nos habla justamente antes de la creación de todas las cosas, mucho antes de la creación de este mundo, por supuesto. Cuando estableció los cielos arriba, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no pasasen sus mandamientos, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba con él, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, regocijándome delante él en todo tiempo. Así que aquí vemos claramente de que la sabiduría es engendrada antes de todas estas cosas y personificada la sabiduría. La Biblia lo llama es Cristo. Muy bien, entonces, ¿cómo fue él engendrado? Aquí que hemos de ver. Porque en la Biblia se presentan varias formas de nacimiento. ¿Sabían ustedes eso? Miren, hay 3 nacimientos en la Biblia. Está el nacimiento de nuestras madres, que es el nacimiento físico. Está el nacimiento de Dios, que es un nacimiento espiritual, pero es tan real o más real que el nacimiento de nuestras madres. ¿Sabían ustedes? Este no es un nacimiento físico. Esto no demanda que yo no haya existido, que sea engendrado como un bebé y que ahora salga de los conductos vaginales de mi madre. No, pero es tan real. A través del nacimiento espiritual, yo recibo vida eterna y llego a ser hijo de Dios. Ya no soy engendrado de carne y de sangre, dice el apóstol Juan. El nacimiento espiritual es tan real como el nacimiento físico, pero es más perduradero. Y luego viene el nacimiento de la resurrección.
que la Biblia lo habla como un nacimiento. Así que hay 3 nacimientos. Y hemos de encontrar ahora, cuando la Biblia nos habla de que el Hijo de Dios es engendrado, ¿cuál de esas experiencias se refiere? Ya sabemos que Jesús pasó por el nacimiento de María, el nacimiento físico. Sabemos que Jesús pasó por el nacimiento de la resurrección. ¿Cuándo fue Jesús entonces? ¿Cuándo fue que nace Él como Hijo de Dios y cómo nace como Hijo de Dios? ¿Cómo es que el nacimiento espiritual es producido? No es un nacimiento físico. Miren, vamos a ver acerca del nacimiento de Dios. En Juan 1, 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que este es un nacimiento que es el resultado de la fe, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que nosotros llegamos a ser hijos de Dios a través de un proceso de engendramiento o de nacimiento que es el resultado de la fe. Mantengan eso en mente. Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Así que nuevamente se nos presenta aquí que este nuevo nacimiento, como lo llamamos nosotros, es el resultado de la fe, es un acto de fe. ¿Fe en qué? Nos preguntamos. ¿Fe en qué? Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos ha engendrado. Así que el nacimiento de fe es producto de la voluntad de Dios. Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y fíjense aquí, hermanos, que dice que nosotros, al ser nacidos por fe, por la voluntad divina, producto de su palabra, llegamos a ser primicias de las criaturas, como Cristo Jesús. Qué maravilloso. Somos hijos de Dios como Jesús y somos primicias como Jesús. Entonces aquí vemos 3 aspectos. El nacimiento de Dios ocurre a través de la fe, es la voluntad de Dios, y ese nacimiento se lleva a cabo, se realiza a través de la palabra de Dios. Del libro de Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, la misma naturaleza de Cristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos renacidos? Por la palabra de Dios, ya lo vimos. Esto está confirmando simplemente los 3 aspectos. La fe, la voluntad de Dios, Dios desea que esto se lleve a cabo. Y tercero, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que lleva adelante el gran milagro de crearme a mí como hijo de Dios. Así que este no es un nacimiento físico. Y fíjense, cuando tú y yo somos renacidos, ya existíamos. Hemos existido nosotros, en nuestro caso, como pecadores. Tenemos un pasado. Pero ahora creemos en Dios, en su palabra, y es la voluntad de Dios que todo aquel que cree en su palabra nazca nuevamente. Y este nacimiento me recrea a mí como un ser humano y yo llego a ser hijo de Dios. Esa es la manera que el gran Dios, el eterno Dios, llegó a ser hijo de Dios. Entonces el nacimiento de Dios es tan real como el nacimiento físico, se lleva a cabo por medio de la fe, es en la voluntad de Dios y es el resultado de la palabra de Dios. ¿Encontramos evidencia en la Biblia que esto fue así en la experiencia de Cristo? Veamos. En Salmos 2, versículos 7 y 8, miren lo que dice. Es Dios el Padre
no, es Jesús, es el Mesías hablando. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. ¿Qué es eso? Es la palabra de Jehová. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ahí se encuentra, pues. Ahí se encuentra la palabra de Dios engendrando al hijo. Pídeme y te daré por heredad las naciones y posesión tuya los confines de la tierra. Pero fíjense de que estas palabras claramente nos muestran la preexistencia del Hijo, pero no como hijo, sino como Dios. Él ha existido como Dios y llega a un punto antes que comience la creación, cuando el Padre, Dios el Padre, le dice su palabra, mi hijo eres tú. Él crea la realidad del Hijo, engendra al Hijo con su palabra y dice, yo te engendré hoy. Es lo mismo que ocurre con nosotros. Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús y lo aceptas como tu Salvador, creyendo de todo corazón la palabra de Dios, Dios te declara su hijo y te crea como su hijo. Dejas de ser hijo de carne y de sangre y ahora llegas a ser hijo de Dios. Lo mismo ocurrió en los días de la eternidad. Antes que Dios creara todas las cosas, lo primero que él hizo, engendró al hijo. Pero el Hijo no comienza su existencia en ese momento. Él ha existido como Dios durante toda la eternidad junto con el Padre. Pero en este momento se crea una nueva realidad en la segunda persona de la deidad. Se crea la realidad de que Él ahora es el Hijo de Dios. Ha sido engendrado como Hijo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Era la voluntad divina. Jesús cree de todo corazón en la palabra de Dios y por lo tanto Dios lo declara y el milagro llega a ser y él está engendrado como hijo de Dios antes que todo sea creado. En Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Esa palabra de Dios. Dios está definiendo la realidad. La define a través de su palabra. Yo te he engendrado hoy. Yo seré a él padre. En otras palabras, no es necesario, porque si Jesús fuera tan solo hijo, entonces no es necesario definir esta relación. Aquí Dios está definiendo la relación. ¿Por qué tiene que Dios definir la relación? Porque ha habido la relación distintas, se han relacionado como iguales, como Dios. Ahora, al crear una nueva realidad, al crear al Hijo de Dios, entonces Dios define la relación. Yo seré el Padre y Él me será mi Hijo. Así que Jesús era igual a Dios. Jesús era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Había existido por la eternidad, pero a través de un decreto por la palabra de Dios llegó a ser el Hijo de Dios. Dios lo declaró ser su Hijo y fue engendrado como tal. Increíble, ¿no? Entonces aquí vemos el principio del Hijo de Dios. ¿Por qué fue creado? ¿Por qué fue él engendrado? Veámoslo pues. Miren, en Proverbios 8, 22 al 24, se nos da una vislumbre. Dice, Jehová me poseía. Esa palabra poseía se refiere a una transacción. En el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, desde la eternidad, tuve el principado. Y la palabra principado quiere decir ungido, derramado. Antes de los abismos fui engendrada, y la palabra engendrada en el hebreo quiere decir una experiencia dolorosa. Así que aquí el Señor nos está mostrando lo que ocurrió en aquel momento cuando se crea el plan de la redención y se necesita un Salvador y se necesita alguien que revele a Dios, que revele Dios al universo. Entonces hay una transacción.
¿Cuál es la transacción? El plan de la redención. La deidad crea en el plan de la redención y Cristo, el que nosotros conocemos como Cristo, la segunda persona de la deidad, se ofrece para ser nuestro Salvador. Y para ser nuestro Salvador, Él tiene que adoptar dos realidades. Tiene que ser el Hijo de Dios. Y ahí Él es ungido, Él es derramado, se humilla a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Y es una experiencia dolorosa. ¿Por qué? Porque Dios sabe la terrible experiencia que Cristo va a pasar producto a esta realidad. Así que, ¿cuándo es Jesús asignado o engendrado como Hijo de Dios? Cuando se crea el plan de la redención y Él voluntariamente se entrega por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, Él es el dador de la vida, Él es el sustentador y Él nos ama. Antes que fuésemos creados ya nos amó y se entregó a sí mismo, uno, por amor a su Padre, para revelar al Padre del universo, a Dios, revelarlo como Él es y así contravenir los ataques satánicos. Y segundo, para salvar a la raza humana y al universo entero del gran desastre del pecado. ¿Sí? Jesús fue creado por la palabra de Dios, o el Hijo de Dios es creado por la palabra de Dios cuando se creó el plan de la salvación. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la humillación? Mire, dice Filipenses 2, 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo usurpación por usurpación el ser igual a Dios. Aquí se presenta su divinidad. Era igual a Dios. Mira ahora, sino que se despojó a sí mismo. Ahí es cuando llega a ser hijo de Dios, el despojarse a sí mismo. Se despojó de su posición de ser el eterno Dios, se despoja, porque desde ahora en adelante va a vivir como el hijo de Dios. Y luego hizo tomando forma de siervo. Claro, ¿por qué? Porque ahora va a vivir su existencia, va a ser una existencia de siervo. Él va a existir por los siglos para servir a Dios el Padre. Tomando forma de siervo, y ahora viene el tercer paso, hecho semejante a los hombres, las tres realidades de Cristo. Y hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Qué maravilloso, ¿no? Nuestro amado Salvador. Así que los pasos de la humillación es Dios, Jesús como Dios, toma forma de siervo, llega a ser hijo de Dios. Luego llega a ser hijo de hombre. Él entonces se hace obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Muy bien, espero entonces de que esto les ayude a entender un poquitito más estas verdades tan maravillosas que la Sagrada Escritura nos presenta y que nos ayuda a comprender a aquel que amamos tanto, nuestro Señor Jesús, y comprender quién realmente Él es. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, queridos amigos? Algo que no les haya quedado claro, porque de hecho esto es algo que a lo mejor por primera vez ustedes los han contemplado. Así que si escribieron los versículos y todo esto, vayan y véanlo nuevamente, estudienlo claramente. Sí, yo la verdad que, pastor, es la primera vez que, o sea, siempre he dicho y he hablado de hijo de Dios, pero no tenía esta concepción de, eh, es la primera vez que lo veo, que lo escucho así planteado y obviamente no me hace ruido, o sea, me parece que que está todo, es bíblico, ¿no? Lo que usted explicó. Em, Mientras usted planteaba la presentación, lo primero que me preguntaba es con qué propósito Dios había creado, o sea, había esto, creado como hijo de Dios. Y bueno, usted mismo en la presentación dice que es con el propósito em, como de dar
o sea, como para el plan de la redención, ¿no? Como para dar sentido al plan de la Claro, redención. Y la para otra revelar cosa al que, Padre, hermana, eso, claro. para Y revelar la a otra Dios. cosa que pensaba en, que por ahí después voy a buscar también, es en qué momento fue esto, antes de que creara los ángeles o posterior. Claro, antes. Esto fue, ya Ah, lo vimos ahí en Colosenses, Él es el primero. Por lo tanto, claro. antes de que se creara todo, estaba solamente la deidad, el Padre, el Hijo, O el sea Padre, que el Hijo, el Espíritu Santo, cuando Lucifer esta en todo realidad llega a momento ser adelante. lo vio como hijo de Dios. ¿Cómo? Luz- que Lucifer en todo momento ya lo vio como hijo de Claro, en Dios, todo como momento. Dios, claro. Entonces, Por eso ahora pero, entiendo por qué y me parece que es la primera vez que entiendo realmente por qué Lucifer le tenía tantos celos. claro, porque la creación debía, miren, Jesús crea a Lucifer y Lucifer abre sus ojos y le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué le dice Jesús? Yo soy el Hijo de Dios. Porque su divinidad ha de aceptarse por fe. Igual cuando vino ante los judíos y se revela como el Mesías, como Dios, los judíos lo miran y le dicen, ¿cómo va a ser este? ¿Cómo va a ser este hijo de Dios si es igualito que nosotros? Nosotros sabemos de dónde nació. Nació de María allá en Nazaret. Y míralo, que se llama hijo de Dios. Entonces, su realidad divina debía ser aceptada por fe. Era para lo mismo para los ángeles. Dios llama, cuando comienza la rebelión en el cielo, Dios clarifica la posición de Jesús y llama a los ángeles que han de adorarlo, poniéndolo como Dios. Entonces era una posición de fe, porque Jesús no se veía como el Dios todopoderoso, él era Miguel, uno que vivía entre ellos como el general de los ejércitos, el Hijo de Dios. Claro, Entonces como dice debían ellos también vivir por fe. en Joel 1:9, ¿no? Que Miguel el arcángel. Claro, Sí, la verdad que es difícil de, o sea, sumamente claro. eh, no sé si estoy capacitada como para explicarlo como usted lo explicó, tengo que realmente estudiarlo, ¿no? No sé si al resto claro, le deben pasó lo mismo. estudiarlos y cómo se llama y afirmarse en ello, porque entonces esto los inocula contra la herejía antitrinitaria. Porque cuando el antitrinitario viene a usted y le dice, ah, Jesús es el Hijo de Dios, tú le dices, sí, yo también creo lo mismo. No tienes que pelearle. Entonces tú le dices, pero yo también creo que Jesús es Dios todopoderoso y que Él existió por la eternidad y no tuvo origen como Dios. Y también creo que Él es el Hijo del Hombre. Entonces, esto nos inocula contra lo falso, con falsas teorías, porque la herejía exalta un aspecto de la verdad al costo de las otras. Ellos niegan la divinidad de Cristo. Nosotros hemos visto que bíblicamente la divinidad de Cristo es algo claro, no se puede negar. Entonces la aceptamos y la aceptamos en conjunto con las otras dos realidades y tenemos a Jesús completo, lo tenemos como la verdadera verdad. ¿Les queda eso claro? Es un poquito como cuando uno comienza a mirar la verdad de esta perspectiva, como que la cabeza hace tilt. Sí, sí, se Como que va, tilda, sí. ¡pinga! Es difícil de comprenderlo, pero es así, hay que mirarlo de esa manera. La próxima semana vamos a ver la humanidad de Jesús. Y también ocurre exactamente lo mismo. Hay dos aspectos de la humanidad de Jesús que parecen contradecirse, pero no son contradictorios, son complementarios. Trabajan juntos. O sea que el plan bueno, en mi caso es la primera vez también que escucho y que aprendo sobre esto. Y, y me surge la pregunta si eh, o sea, el plan, por la explicación, ¿no es cierto? Y por lo que acabo de aprender, el plan de redención entonces fue creado, por así decirlo, antes de la existencia de Lucifer. Claro, antes.
antes de la creación de todo, Dios creó el plan de la redención, y el plan de la redención crea la necesidad de ahora del Hijo y del Salvador. Claro, sí. Entonces, luego se engendra al Hijo, que va a ser nuestro Salvador, y luego el Hijo, entonces, como Dios, crea todas las cosas. Y se cree que lo primero de su creación fue Lucifer. Ahora, alguien me está preguntando acerca del Espíritu Santo. Perdón, Pastor Samuel, ¿el Espíritu Santo fue creado también o él es el Espíritu de Dios mismo? Gracias por su respuesta. El Espíritu Santo es Dios. Él no tiene origen. El Espíritu Santo no fue creado. Él es un ser independiente, una persona distinta, no independiente, pero distinta a Dios el Padre y a Jesús. Pero es una persona tan eterna como Dios y como Jesús. Se lo llama el Espíritu de Dios, como a Jesús se lo llama títulos, el Hijo de Dios, y todas esas cosas que parecieran que no existen en forma independiente, pero la Biblia es bien clara en cuanto a eso, que el Espíritu Santo es una persona con su propia personalidad y con existencia propia. Me gusta Pastor, usar la palabra siguiendo, independiente porque las personas de la deidad no son independientes el uno del otro, como ya lo vimos. Ellos cohabitan juntos, están constantemente morando el uno en el otro. Así que no son, por eso se los llama uno. sí, se me fue, Pastor. Siguiendo el análisis que estaba haciendo mentalmente, me vino a la mente la pregunta si el plan de redención es antes de que se crea Lucifer, ¿cómo es que existe el concepto del pecado? Porque el plan de Dios previó, dice la hermana de White, el pecado y hizo provisión para ello. Pero Dios no actúa de acuerdo a aquel conocimiento que él tiene, sino que le da libre albedrío a toda su creación. Él simplemente sabía que iba a venir e hizo provisión, y el plan de la redención se mantuvo en secreto hasta la caída del hombre. O sea que la ley de Dios sí existía. Claro, siempre, Claro. pero existía en la No forma del escrita. principio del amor. Porque el principio del amor es el fundamento del reino de Dios y es la base de su ley. Cuando los ángeles supieron que había ley, ellos fueron sorprendidos, porque ellos no vivían por mandamientos, ellos vivían por el principio del amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley. O sea, los ángeles no tenían ley, digamos. O sea, ellos Tenían ley, había una ley, la ley de Dios siempre ha existido, pero los 10 mandamientos en tal como están escritos es una adaptación de la ley de Dios para la condición humana. Claro. Pero el principio del amor era el eterno fundamento del reino de Dios, y era la ley del cielo, era una ley. O sea, ellos vivían esos principios como leyes, pero no escritas como leyes, digamos, así como nosotros Claro. las conocemos. Claro, es que el amarás a tu prójimo como a ti mismo, inmediatamente en un contexto perfecto te precluye totalmente. No hay malos pensamientos, no hay celos, no hay orgullo, no hay egoísmo, nada de eso. Entonces, aquel principio, el amar a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo, es toda la ley de Dios. Es solamente cuando el ser humano cae que Dios tiene que decir: no cometerás adulterio, no matarás. Esos mandamientos no tienen sentido en un mundo donde no existe la muerte, donde no existe el adulterio, ni siquiera saben aquello. Es el egoísmo que crea todo ello. Entonces, cuando se desarrolla el pecado y ahora existe la realidad de aquello, Dios entonces tiene que
a hacer en forma particular, definir el amor para un contexto de pecado. Y luego, a medida la raza humana se va degenerando, Dios tiene que dar más y más y más información, detallar mucho más lo que significa el no cometer adulterio, lo que significa el no matar, lo que significa el honrar a tu padre y a tu madre, y por eso tenemos la Biblia. Y después nos hemos vuelto tan degenerados, tan malos, que el Señor nos tiene que dar el espíritu de profecía. Para clarificar y que no quede duda. Se va desarrollando aquel principio del amor y se va especificando, haciéndolo claro. Lo que era tan natural al principio no es natural cuando el mundo ha avanzado 6.000 años en pecado. Es maravilloso como lo explica la hermana Juay, que dice que como que se le separó la mano y fue desgarrador para Dios, ¿no? Claro. Claro, no entendemos el dolor que pasó Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al tener que abandonar a Cristo. Tiene que haber sido algo, pero terrible, una experiencia terrible. Dice que como mirar para otro lado, eso le era contra la naturaleza de Dios Padre, ¿no? Claro. Por eso el Señor Jesús le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre se retiró de Cristo. Tenía que hacer, claro. Y lo abandonó. Tenía que ser porque Cristo estaba muriendo la segunda muerte por nosotros. Y es la muerte que es total separación de Dios. Wow. Sí, esa cita es tremenda. Esa es. ¿El Espíritu Santo como persona es engendrado? No. El único miembro de la deidad que ha sido engendrado y que se ha vuelto ser humano y todo eso es Cristo, nadie más. El Padre y el Hijo, ellos no han cambiado sus naturalezas o no han adoptado en ellos nuevas naturalezas, nuevas realidades. Pastor Samuel, Dígame, hermana. cuando oramos y utilizamos el modelo que nuestro Señor Jesús nos dejó, el Padre Nuestro, ¿verdad? Empezamos siempre la oración dirigiéndonos al Padre. Sí. En este caso, si los tres son uno, ¿yo puedo dirigirme también a Jesús en primer lugar? ¿O necesariamente tengo que dirigirme al Padre y pedir en el nombre de Jesús? Ya, en cuanto a peticiones, presentamos nuestras peticiones en el nombre de Cristo. La oración es conversación con Dios. Nos hemos sido enseñados que hemos de dirigir nuestras oraciones a Dios, el Padre. Pero cuando los apóstoles estaban en la tierra, ¿con quién hablaban ellos? Cuando Jesús estaba en la tierra. Con Jesús hablaban, oraban todo el día, porque estaban hablando todo el día. Así que ellos hablaban con Jesús. Cuando Jesús se fue al cielo y el Espíritu Santo toma el lugar de Jesús, ¿con quién hablaban los apóstoles? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, pues el libro de Hechos nos muestra al Espíritu Santo y los apóstoles haciendo decisiones, el Espíritu Santo diciéndoles vayan aquí, vayan allá, ellos haciéndoles preguntas, tomando decisiones juntos. Entonces, debemos tener cuidado de encajarnos tanto en un solo aspecto de lo que vemos de la oración, que destruimos la belleza de la oración. Sí, mi oración es dedicada al Padre, yo hablo, entro en comunión con Él, lo adoro, lo hablo, le hablo a Él, pero también le hablo a Jesús y también hablo con el Espíritu Santo. Y toda conexión que ahora ocurre entre Dios y el ser humano es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó el lugar de Cristo aquí en la tierra. Y Él para nosotros es todo lo que Jesús fue para los apóstoles. Así que podemos hablar con el Espíritu Santo. Algunos creen que es blasfemia. No, pues sí, Él es Dios. Y Él es nuestro compañero, Él es nuestro entrenador, nuestro profesor, es nuestro abogado, Él es nuestro consejero. Entonces, debemos desarrollar una experiencia mucho más cercana con el Espíritu Santo de la que tenemos. Muy bien, hay otra pregunta, terminamos con esta. Dice, Pastor, buenas noches, ¿podría ser que lo de rebajar la divinidad de Cristo sea una obra de Satanás para confundir a su pueblo?
no es tan solo para confundir. Satanás odia a Cristo y siempre lo ha odiado desde el cielo. Y él nunca quiso aceptar el hecho que Jesús era Dios. Y por eso él lo ataca y ataca constantemente su divinidad y su posición divina. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios. La constante duda de la verdadera naturaleza de quién Jesús es porque Satanás lo odia. Dice la hermana de White en el libro El conflicto de los siglos que cuando los demonios ven a Cristo viniendo en las nubes de los cielos, confesarán su divinidad. Aquello que por tantos siglos han tratado de negar, ellos van a confesar la divinidad de Cristo. Así que cuando uno ve a alguien disminuyendo a Cristo, uno puede saber de que no está movido por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Si yo cometo un error, prefiero cometer el error en la exaltación de Jesús y no disminuirlo. Porque todo el tenor de la Biblia es la exaltación de Cristo. Entonces, es mejor exaltarlo que disminuirlo. Entonces, eso yo le enseñaba a mis estudiantes. Le decía, mira, una regla sencilla. Si no entienden los asuntos teológicos, y tú quieres comprender algo, en cuanto a la Trinidad, lo mejor es exalta o disminuye la posición de Jesús. A declarar a Cristo Jesús como Dios eterno, lo exalta. Ahora, si yo erro en la exaltación, bueno, es muestra de amor, no es muestra de egoísmo. Ahora, pero si yo erro en la disminución y hablo que Cristo no es Dios y que fue creado y lo disminuyo, no vaya a ser que esté cooperando con el enemigo, pues. Entonces es mejor caer en el error de exaltar a Cristo, porque nunca podemos sobreexaltar a Cristo, exaltarlo demasiado. Él tarde o temprano va a llegar a ocupar el trono del universo y va a ocupar el lugar que Dios el Padre ocupa ahora en ser el gobernador supremo del universo. Va a ser exaltado a lo sumo. Entonces no podemos cometer el error de sobreexaltarlo. Pero espero que lo que hemos estudiado hoy dé claridad del hecho de que no hay que sentirse con miedo de hablar de que Jesús es el Hijo de Dios. No, cualquiera de estas tres realidades debemos ser totalmente libres de alabar y de amar a Jesús por aquello. Lo podemos amar como Hijo de Dios, lo podemos amar como Hijo de hombre y lo podemos amar como Dios, porque es su realidad. Eso es quien Él es. Muy bien. Espero que el Señor les bendiga. Oremos y terminamos. Nuestro amado Señor, cuán maravilloso es verte en todo lo que tú eres, a pesar de que nuestra mente no puede comprenderte. Pero podemos aceptar por fe lo que tu palabra proclama. Y Señor, lo aceptamos por fe, lo creemos, que tú eres nuestro Dios, que tú eres Jehová, que tú eres, Señor, nuestro maravilloso Creador. Pero también creemos que tú eres el Hijo de Dios, lo aceptamos por fe y lo declaramos y te amamos como tal. Pero también aceptamos por fe que tú eres nuestro hermano, que eres, Señor, tal como nosotros, un ser humano. Te agradecemos, Señor, por ello también y te amamos porque a través de esa realidad tú has llegado a ser nuestro Salvador y a través de tu sangre has obtenido el perdón de nuestros pecados, nos has reconciliado con Dios. Y hemos llegado a ser hijos de Dios. Gracias, Señor. En cierto modo tenemos la misma realidad tuya. A través del nuevo nacimiento, hoy en día somos hijos de Dios, declarados por su palabra. Hemos renacido y estamos llenos de tu Espíritu y Cristo, el Padre y el Espíritu viven en nosotros. Qué maravilloso lo que tenemos y lo que nos has dado. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, alabamos el nombre también del Padre, porque en tu mente nació todo este maravilloso plan. Como dice Jesús, que tú nos has amado. Y es por eso de que diste a tu Hijo para que muriese por nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor, por tan grande, maravilloso sacrificio que has dado y has hecho para que podamos vivir contigo por la eternidad.
Bendícenos ahora al separarnos, sé con mis hermanos allá en Sudamérica, llénalos de tu espíritu y del gozo de la salvación. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Gracias.